Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Amigurumi Vero. Y este es el primer vídeo de la princesa Yasmín y en él tejeremos los brazos, las piernas y también esta parte del pantalón. Así que empezamos. Para realizar los brazos de la princesa Yasmín vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico haremos 6 puntos bajos. Dos, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, uno en cada punto. Esto lo vamos a tejer en espiral, no vamos cerrando rondas. En este primer punto hacemos el primer aumento. En el siguiente otro. Van 2. En el siguiente otro. Van 3. Ya tenemos los 6 aumentos, terminaremos la segunda vuelta con 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer un punto en cada punto de esos 12. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo, lo marcamos, enseguida hacemos una disminución y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta, un punto bajo y una disminución durante 4 veces. Al final de la vuelta nos quedarán 8 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de esos 8. Aquí hacemos el primero, lo marcamos y seguimos haciendo un punto bajo en cada punto hasta completar toda la vuelta y tendremos 8 puntos. En la vuelta número 6 hacemos un punto, lo marcamos, seguimos en el siguiente, hacemos otro punto bajo, van 2, en el siguiente otro, van 3 y ahora en el siguiente hacemos una disminución. En el siguiente hacemos otro punto bajo, en el siguiente otro y en el último otro punto bajo, o sea, otros 3 igual que al principio. Terminaremos esta vuelta con 7 puntos bajos. Quitamos el marcador, volvemos a empezar a tejer en el primer punto. Hacemos un punto bajo, lo marcamos, en el siguiente hacemos otro punto bajo, volvemos a repetir una disminución, igual que en la fila anterior. Y finalizamos esta vuelta haciendo 3 puntos bajos, uno en cada punto. Finalizamos esta vuelta con 6 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 8 a la número 18, vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. De la vuelta 8 a la 18. Ahora, en la vuelta número 19,
vamos a hacer un punto bajo, lo marcamos, en el siguiente hacemos un aumento, y finalizamos esta vuelta con 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4. Al final de esta vuelta tendremos 7 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 20 a la número 28, vamos a tejer un punto en cada punto de esos 7, de la 20 a la 28. Ahora que hemos llegado a la vuelta número 28, ya vamos a hacer una cadena y a cortar la hebra. No hace falta que la dejéis muy larga, porque lo vamos a añadir al cuerpo de la princesa tejiéndolo, entonces no nos hace falta para coser. Voy a cortar ya esta de aquí de abajo del anillo mágico también. Y ahora lo que tenéis que hacer, bueno, son 2 bracitos iguales, claro, hacéis 2 brazos iguales y ya podéis meter el limpiapipas dentro de los brazos para darle forma. Entonces tomáis la medida, más o menos. Ahí dobláis el limpiapipas, así, y ya lo metéis por dentro del brazo, despacito para que no se doble, porque si se nos dobla después ya es imposible meter todo el limpiapipas, vale, hasta que llegue al final, ahí está. Y ahora cortáis el sobrante, pues yo lo corto de esta manera, cada uno como quiera. Ahí está. Metemos el limpiapipas en los 2 bracitos y ya estarían. Vamos a continuar ahora con las piernas de la princesa Yasmín. Entonces vamos a hacer 5 cadenas. Una, 2, 3, 4, 5. Empezamos en la segunda cadena, como siempre, a trabajar. Hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí uno, en el siguiente punto hacemos otro, van 2, y en el siguiente punto el tercero. Y ahora en este último punto vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Hacemos uno, en ese mismo hacemos el siguiente, en ese mismo tercero y en ese mismo hacemos el cuarto punto. Ahora por este lado de aquí de las cadenas seguimos tejiendo, hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí hacemos el primero, en el siguiente punto hacemos el segundo y en el último punto hacemos 3 puntos bajos juntos. Aquí hacemos uno, en el mismo punto hacemos el segundo y en ese mismo punto hacemos el tercero. Terminaremos esta primera vuelta con 12 puntos bajos. De la vuelta 2 a la vuelta número 5 vamos a hacer 12 puntos bajos, un punto en cada punto, de la 2 a la 5. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo, vamos a girar el tejido hacia este lado para tejer por dentro, ¿vale? Y donde hemos hecho ese primer punto bajo,
aquí en la esquinita, ese punto lo saltamos, nos vamos al siguiente, saltamos este primero, nos vamos al siguiente y ahí comenzamos a tejer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Hacemos uno, aquí hacemos otro, van 2, aquí otro, van 3, 4, 5, 6, y 7. Voy a cortar esta hebra de aquí porque me está estorbando. Ahora en la vuelta número 7, habíamos tejido aquí 7 puntos, en la vuelta número 7 volvemos a girar el tejido, a ver que tengo esto mal cogido, volvemos a girar el tejido, saltamos el primer punto, este de aquí lo saltamos, nos vamos al siguiente, hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto, en este 2, en este 3 y en el siguiente 4. El siguiente punto lo saltamos y en el siguiente hacemos un punto bajo. Terminaremos esta vuelta con 5 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 8 volvemos a girar el tejido. Saltamos de nuevo el primer punto, este lo saltamos, nos vamos al siguiente y ahí empezamos a tejer 2 puntos bajos, uno en cada punto, ahí tenemos el primero, en el siguiente hacemos el segundo, saltamos este punto y nos vamos al último, tejemos un punto bajo y terminaremos esta vuelta número 8 con 3 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 9, estamos aquí, damos la vuelta al tejido y vamos a hacer 12 puntos bajos alrededor de la vuelta. Entonces empezamos aquí, en este primer punto, lo tejemos y ahí lo marcamos para que sepamos cuál es el primer punto. En este siguiente de aquí hacemos otro punto y en el tercero hacemos otro punto, van 3, a ver, ahí. Ahora en estos laterales de aquí vamos a meter unos cuantos puntos por ahí, tenemos que hacer 12 en total, así que ahí tenemos los 3, aquí metemos otro, por ejemplo, serían 4, aquí metemos otro, son 5. Y ahora seguimos tejiendo por esta parte de aquí, que también era recto, pues los puntos que hay ahí. Aquí cabe uno, son 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora en este lateral de aquí volvemos a meter otros 2 puntos. Este sería el punto número 11 y pues por ejemplo aquí el 12. Eso más o menos lo hacéis para así alrededor 12 puntos bajos donde os cuadre más o menos. El caso es que tengáis que tener ahora 12 puntos bajos para seguir tejiendo la pierna para arriba. Quitamos el marcador y ahora en la vuelta número 10, sí, en la vuelta número 10 vamos a hacer aquí el primer punto bajo, lo marcamos y enseguida hacemos una disminución.
Ahora hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. Tres. Cuatro. Volvemos a hacer de nuevo una disminución. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Quitamos el marcador. Hemos terminado esta vuelta número 10 con 10 puntos bajos. Ahora en la vuelta 11 y 12 vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. La vuelta 11 y la 12. Antes de continuar con la vuelta número 13, vamos a cortar ya un alambre de unos 22-23 centímetros de largo para meter en la pierna. Y ahora vamos a doblar la punta. Tomáis la medida del pie, más o menos, así. Y por ahí, por ahí lo dobláis. Yo como es un poquito fino, que es de como 1 milímetro y poco, lo voy a hacer doble, lo que es el pie. Entonces lo voy a volver a doblar de nuevo por la misma zona para que me haga más consistencia en el pie, así con esta formita. Ahora le pongo un poco de cinta aquí alrededor de y una vez que tenemos envuelto con cinta esta parte del pie, ya podemos meterla dentro del piececito de la princesa, y a partir de ahora vamos a ir tejiendo con el alambre metido. Vamos a rellenar también un poco el pie, así que esto lo metemos aquí dentro, ahí, y vamos a rellenar también un poco podéis ayudaros con lo que queráis para insertar ahí el relleno. Ahí tenemos ya el pie bien rellenito y vamos a continuar tejiendo. Estábamos en la vuelta número 13. Vamos a empezar la vuelta número 13. Así que hacemos un punto bajo. En la vuelta número 13 hacemos un punto bajo. Tendríamos que marcar ya ese primer punto. Yo ahora no los voy a ir marcando porque se me hace complicado tejer marcando, que está muy pequeñito. Pero os voy diciendo, este es un punto bajo, hacemos a continuación una disminución. Ahora hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto. A ver, 1. 2. 3.
hacemos otra disminución y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y 2. En esta vuelta número 13 tendremos 8 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 14, vamos a hacer 8 puntos bajos alrededor de la vuelta. En la vuelta número 15, vamos a hacer otra vez 8 puntos bajos alrededor de la vuelta, pero vamos a coger solamente la hebra que está por la parte de adentro. Entonces, en este primer punto, cogemos solo la hebra que está por la parte de dentro, ahí es donde hacemos el primer punto. En el siguiente lo mismo, solo la hebra que está por la parte de dentro, van 2 y así hasta 8, tejiendo solo la hebra de dentro. 3. Ahora en la vuelta número 16 volvemos a hacer 8 puntos bajos, pero ya cogiendo la hebra completa. 8 puntos bajos alrededor de la vuelta con la hebra completa. 2. En la vuelta número 16 vamos a hacer un punto, enseguida hacemos otro y a partir del siguiente es donde comenzamos a contar nuestras vueltas de nuevo. Entonces ahora vamos a hacer un aumento. Aquí sería donde marcamos nuestro primer punto, en el primer punto del aumento. Los otros dos que hemos hecho para recorrer no cuentan. Ahí marcaríamos nuestro primer punto. Y finalizamos esta vuelta con 7 puntos bajos, haciendo un punto en cada punto de los 7 que restan. Van 2, 3, 4, 5, 6 y 7, incluyendo los 2 puntos donde habíamos recorrido. Ahora, en la vuelta número 17 y 18, perdón, que no os he dicho, aquí en esta vuelta número 16 terminamos con 9 puntos bajos. Entonces ahora en la vuelta 17 y 18 hacemos 9 puntos bajos, un punto en cada punto de la vuelta, en la 17 y la 18. En la vuelta número 19 comenzamos haciendo un punto bajo, lo marcamos, hacemos a continuación un aumento y 7 puntos bajos hasta terminar la vuelta, uno en cada punto. 1, 2, 3, hasta 7, hasta el final de la vuelta. Terminaremos esta vuelta número 19 con 10 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 20, 21 y 22 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10. Ahora en la vuelta número 23 comenzamos con un punto bajo, lo marcamos, hacemos una disminución y ahora hacemos 7 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2,
3. Terminamos esta vuelta número 23 con 9 puntos bajos y acordaros de ir rellenando poco a poco el tejido. Yo aquí ya le he metido un poquito. Así que ahora en la vuelta número 24 comenzamos con una disminución, hacemos ahora 3 puntos bajos, uno en cada punto, uno, 2 y 3. Ahora hacemos 2 aumentos. En este primer punto hacemos un aumento, en el siguiente hacemos otro aumento y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, uno en cada punto. Al final de esta vuelta número 24 tendremos 10 puntos bajos. En la vuelta número 25 hacemos 10 puntos bajos, uno en cada punto. La vuelta número 26, empezamos en este primer punto, hacemos un punto bajo. Al siguiente hacemos un aumento. Ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Hacemos ahora 2 disminuciones. Aquí está la primera. Dos. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. Al final de esta vuelta número 26 tendremos 9 puntos bajos. En la vuelta número 27 empezamos con un punto bajo, enseguida hacemos un aumento, y continuamos haciendo 7 puntos bajos hasta el final de la vuelta, uno en cada punto. Y al final de esta vuelta número 27 tendremos 10 puntos bajos. En la vuelta número 28 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 alrededor de la vuelta. Van 2 hasta 10. Seguimos rellenando el tejido poco a poco. Y ahora en la vuelta número 29 comenzamos con un punto bajo. Al ladito un aumento, o sea, en el siguiente punto es donde hacemos el aumento. Y ahora hacemos 8 puntos bajos, uno en cada punto, hasta el final de la vuelta. Y terminaremos esta vuelta número 29 con 11 puntos bajos. En la vuelta número 30 hacemos un punto en cada punto de los 11. En la vuelta número 31 comenzamos con un punto bajo, en el siguiente hacemos otro punto bajo, van 2, y en el siguiente hacemos un aumento. Y ahora finalizamos la vuelta con 8 puntos bajos, uno en cada punto. Terminaremos esta vuelta número 31 con 12 puntos bajos. No sé qué ha ocurrido con el vídeo y a partir de la vuelta 32 no se ha grabado. Entonces os voy a decir así, quedan muy poquitas vueltas. En la vuelta número 32 hacéis 12 puntos, un punto en cada uno de los que tenemos. Luego, en la vuelta número 33, empezáis con 2 puntos, hacemos un aumento y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos.
Así, alrededor de la vuelta número 33 tendréis 13 puntos bajos. Luego, en la vuelta 34 y 35, en estas dos, 34 y 35, hacéis 13 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 36, comenzáis con 3 puntos bajos, hacéis un aumento y termináis esa vuelta con 9 puntos bajos. Al finalizar la vuelta 36 tendréis 14 puntos bajos. En la vuelta 37, 38 y 39 hacéis un punto en cada punto de los 14. Y así hacéis dos piernas iguales. En la primera pierna cortáis la hebra y en la segunda pierna no la cortáis para luego unir el cuerpo. En la vuelta número 15 de la pierna habíamos tejido por dentro, entonces tenéis que tener por aquí las hebras que se han quedado por fuera, que serían, pues por ejemplo, esta de aquí y las de al lado, bueno, esas hebras. Entonces ahí es donde vamos a enganchar nuestro hilo azul, el más oscuro, el del tono turquesa. Ahí vamos a enganchar nuestro hilo. Lo traemos hacia el otro lado. Entonces aquí mismo vamos a levantar una cadena y en ese mismo punto es donde vamos a tejer nuestro primer punto. Donde nos hemos enganchado, ahí vamos a tejer nuestro primer punto bajo. Hacemos lo mismo alrededor de la vuelta, seguimos tejiendo puntos bajos en las hebras que han quedado por fuera. Tendremos que sacar 8 puntos bajos, que son los que nos habían quedado en las hebras. Aquí tenemos otra hebra. Ahí está, tejemos el punto bajo y así hasta el final de la vuelta. Sacamos en esas hebras 8 puntos bajos. Ya hemos llegado al final de la vuelta. Entonces seguimos tejiendo, teniendo en cuenta que este de aquí es nuestro primer punto, entonces el primer punto de la segunda vuelta lo vamos a hacer ahí. Vamos a cerrar así las vueltas, nos metemos ahí, ahí hacemos nuestro primer punto bajo. Y ese sería nuestro primer punto bajo. La segunda vuelta del pantalón tenemos que hacer 8 aumentos. Entonces aquí tenemos un punto bajo, nos volvemos a meter ahí y ese sería el primer aumento. En el siguiente hacemos otro aumento. Van 2, en el siguiente hacemos otro y así hasta 8, hacemos 8 aumentos. Al final de esta vuelta número 2 tendremos 16 puntos. Las dos primeras vueltas o tres se hacen un poco complicadas porque está estrecho el tejido, pero a partir de aquí ya no vais a tener problema. Entonces ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer 16 aumentos, hacemos un aumento en cada punto de los que tenemos. Entonces aquí en el primero volvemos a hacer un aumento, en el siguiente hacemos otro, van 2, en el siguiente hacemos otro, van 3 y así hasta completar 16 aumentos. Terminaremos esta vuelta número 3 con 32 puntos bajos. Ahora de la vuelta 4 a la vuelta 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 32, de la 4 a la 13. Ahora en la vuelta número 14 vamos a hacer un punto bajo, lo marcamos,
En el siguiente hacemos otro punto bajo, van 2, y a continuación una disminución. Esto lo volvemos a repetir por toda la vuelta, 2 puntos bajos y una disminución, y al final de la vuelta tendréis 24 puntos. Toda la vuelta, 2 puntos bajos y una disminución durante 8 veces. Al final de esta vuelta número 14 tendréis 24 puntos. En la vuelta 15 y 16 hacemos 24 puntos alrededor de la vuelta. En la vuelta 15 y 16 un punto en cada punto de los 24. Ahora en la vuelta número 17 hacemos un punto, lo marcamos, hacemos otro punto más en el siguiente y enseguida hacemos una disminución. Esto lo repetimos por toda la vuelta, 2 puntos bajos y una disminución, 2 puntos bajos y una disminución continuamente por toda la vuelta, y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 18 y número 19 vamos a hacer 18 puntos bajos alrededor, en la 18 y en la 19, un punto en cada punto de los 18. En la vuelta número 20 vamos a hacer un punto, lo marcamos, a continuación hacemos otro punto y en el siguiente hacemos un aumento. Esto lo repetimos durante 5 veces más, 2 puntos bajos y un aumento, y alrededor de la vuelta terminaremos con 24 puntos. En la vuelta 20 hacemos eso, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta y terminaremos con 24 puntos. Ahora, de la vuelta número 21 a la número 32, hacemos un punto en cada punto de los 24. De la vuelta 21 a la 32, un punto en cada punto de los 24. Una vez que hemos llegado a la vuelta número 32, en la primera pierna cortáis la hebra y en la siguiente no la cortéis porque, igual que el cuerpo, vamos a unir también las dos piernas del pantalón. Bueno, pues hasta aquí llega el vídeo. En el siguiente empezaremos con la unión del cuerpo y también con la unión del pantalón. Espero que os haya gustado. Si es así, pues podéis suscribiros para seguir tejiendo princesitas conmigo.